Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Let's Talk, el podcast que cuenta historias que inspiran. Hoy nos acompaña Grisel Chacón, directamente desde Venezuela, una psicóloga que hizo un cambio así súper raro, ya nos va a contar. Empezó ingeniería, luego se pasó a psicología y con esa área ha logrado conquistar este nuevo país. Yo feliz y encantada de que esté hoy con nosotros. Grisel, Gracias, qué lindas bienvenida. palabras, muchas gracias, muchas gracias. Oye, qué gusto tenerte acá en este podcast Ujú. que busca a los latinos para contar esas historias inspiradoras que nos recargan de energía cuando vamos ahí de pronto en el carro, cuando estamos trabajando y queremos escuchar a otros triunfar. Y bueno, ese es tu caso, ¿no? Llegaste en el 2020 Ujú. a ese país y empecemos con esa anécdota que me parece genial, porque Sí, estabas estudiando ingeniería y hiciste ese cambio. ¿Cómo así? ¿Por qué? sí, mira, yo empecé a estudiar ingeniería por un tema de quizás complacer a mis padres, ellos me veían como ingeniera y no había muchas opciones en mi ciudad. Entonces empecé a estudiar ingeniería y en el camino dije, no, 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 esto no es para mí, voy a pasarme a psicología. Y bueno, hablé con mis padres, ellos me apoyaron, me mudé y me fui a la capital a estudiar psicología. Estudié 5 años y después tuve que emigrar a Ecuador. Esa fue mi primera migración. Ahí estuve 5 años, mis padres también están allá en Ecuador ahorita, y después yo pensaba, ¿qué más? ¿Qué más? Quiero seguir creciendo. Y ahí se me ocurrió la idea de migrar a Canadá, y aquí estoy. Bueno, ¿qué tal? Una primera Sí, migración a estudiar y luego, sí. ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué dijiste Canadá? Porque ¿cuántos países en el mundo Así y dijiste es. Canadá? ¿Por Mira, yo qué? tenía varias opciones. Yo pensé en Estados Unidos, pensé en Irlanda, Nueva Zelanda, Canadá, pero cuando hice la investigación me di cuenta que Canadá tenía como un camino más claro para la residencia permanente. Yo sabía que tenía que irme por estudios porque no tenía el idioma y bueno, vine a estudiar inglés, luego estudié en un college 2 años y después me quedé como residente permanente, como muchas personas que venimos a Canadá intentando quedarnos. Y así fue. Eso fue lo que hice, me vine en el 2020, justo antes de la pandemia. Llegaste justo ahí en ese trance que tuvo el mundo y por supuesto uno siendo migrante, ¿cómo se Ujú. afrontó esa situación? Mira, fue bastante retador porque yo llegué a Montreal, a un lugar en donde se habla más que todo francés. Y me habían dicho, allá se habla inglés y francés, recuérdalo. Y yo dije, sí, no importa, voy a hablar inglés. Y la verdad es que fue un choque cultural bastante fuerte porque yo no sabía que el francés era tan importante en Montreal. Y eso me llevó a tomar la decisión de irme a otra ciudad, que es Toronto, donde estoy ahorita, en menos de un año. En menos de un año dejé Montreal y me vine a Toronto. Ya, mira Sí. que es muy bueno ese dato que tú das porque Ujú, dicen es bilingüe, eh, puedes hablar inglés o francés, pero este dato es importante para ustedes que están pensando en ujú. venirse a este país y eligen Montreal, pues el inglés ayuda, pero el francés es vital en El esa área. francés es extremadamente importante. Cuando yo empecé a recibir los primeros contactos telefónicos de reclutadores, ellos me decían, estamos buscando bilingüe. Y yo decía, claro, yo soy bilingüe, español e inglés, pero no, es inglés y francés. Y la verdad es que yo Sí. estaba aprendiendo inglés y yo decía, Dios mío, pero francés me va a tomar unos 2 años más. Y yo sentí que eso iba a frenar mi crecimiento profesional porque ya no tenía unos 25, 26, ya tenía unos 30 años y yo quería reinsertarme en el campo laboral rápido. Entonces dije, no, por ahora no voy a aprender francés, voy a seguir con el inglés. Y ahí fue que tomé la decisión de dejar Montreal y me vine a Toronto. Que me Ujú, comentabas tras bambalinas, fue la mejor decisión porque ahora estás súper bien ubicada y de eso es que queremos ujú. hablar, Grisel. Así es. Tú empezaste en un trabajo como cualquier otro latino, empezamos a hacer cosas por generar dinero Ujú, básico, pero tuviste un primer trabajo ya como profesional, que ese quiero que me hables. sí. Pasaste de 4 semanas de prueba a 3 años ya Sí. trabajando en esa empresa. Mira, ¿Cómo fue fue, eso? fue una bendición. Yo aproveché ese tiempo de pandemia para mejorar mi perfil de LinkedIn, para
traducir todo mi currículum y entender cómo funciona el mercado canadiense. Y en eso me metí en varias páginas de empleo y conseguí una página que busca freelancers. Y dije, bueno, yo pues soy estudiante, puedo trabajar part-time, ¿por qué no meterme en un trabajo freelance por proyectos o quizás temporales? Y ahí una persona me contactó, un dueño de una empresa, y me dijo, oye, mira, necesito una reclutadora, me gusta tu perfil, vamos a darte un chance de 4 semanas. Y yo dije, estas son las 4 semanas más importantes de mi vida. Yo lo tomé como una oportunidad única. Y durante esas 4 semanas, a pesar de que ellos me estaban pagando 20 horas, yo lo tomé como un trabajo profesional en una empresa importante, trabajé 40 horas. Y ellos decidieron darme el contrato part-time como estudiante. Y ahí fue donde hice mi co-op. Y ahí fue donde me quedé 3 años y me promovieron de reclutadora a manager de recursos humanos. Y Wow. crecí un montón. O sea, eso sí es aprovechar 4 semanas. Sí. Sacarles el mayor y decir, no, no tengo otra opción Así sino es. darla toda. Así Qué es. bueno, Grisel. Mira, esas son las historias que inspiran porque uno dice, bueno, pero ¿cómo Ujú, hago? Siempre tenemos muchos miedos. Generalmente ujú. estamos pensando en, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? Así Pero es. yo pienso que la invitación es, ¿y si sí? Y ¿Y si sí, sí sí. pasa? ¿Y si Ujú. soy Grisel y me Exacto. pasa de todo esto bueno? Y Sí. entonces, quiero que me cuentes un poquito de cómo funciona este tema de ser reclutador en Canadá. Ujú. Mira, aquí el tema de recursos humanos me parece que es genial trabajar en esta área porque ahí veo mucho trabajo, también veo mucha competencia, pero cuando yo llegué, yo empecé a estudiar otra cosa. Como muchos latinos venimos y queremos como reinventarnos, cambiar un poco de carrera. Y yo venía como abierta a otras cosas. Y en el camino me di cuenta de que esta carrera es muy demandada y que hay muchas oportunidades. Con que tengas algo de experiencia previa reclutando en tu país, la verdad es que puedes fácilmente transferir esos skills en el mercado canadiense y reclutar para el mercado canadiense. Obviamente es importante tener un nivel de inglés, aunque sea intermedio, para poder insertarte y poder venderte en las entrevistas, que creo que es algo importante, pero me parece que es una carrera que tiene mucho futuro, pagan bien, hay reclutadores incluso que se especializan por áreas, y yo creo que a cualquier persona que esté pensando en este momento venir a estudiar recursos humanos en Canadá o tengan un background en psicología o en recursos humanos, 100% recomendado hacer esto acá. Ujú. Un reclutador es básicamente una persona que está buscando esos perfiles que necesita la empresa. Dice, mira, yo necesito esto, esto y esto, y tú encuéntramelo. Y Así así es. entonces te dedicas, buscas a las personas. Me encanta porque esto se ve Ujú. mucho en eventos de networking. Entonces van Sí. muchos reclutadores así con esos ojos de casándolo a uno y uno con ganas de que lo casen, si es que, ¿cierto? Si es Sí. de que se dé esa química, Ujú. porque también pues sé que, pues que es un gana y gana, ¿no? Sí. Andamos buscando el trabajo de nuestros sueños y que de Ujú. pronto nos vean y digan, nos fichen, como se Así dice es. también, Así sería pues es. una gran oportunidad. Em, Dame un consejo para encontrar trabajo en Canadá. Mira, mi mayor consejo es primero tener claridad de lo que necesitas y que esté alineado a tus metas profesionales. Muchas veces tengo personas, porque bueno, también trabajo como career coach, que no tienen idea de cuál es esa vacante, cuál es ese rol ideal para ellos. Porque una cosa es que a veces vengas con muchas expectativas de, oye, quiero ser gerente, quiero cambiar de carrera, quiero hacer esto y lo otro, pero la verdad es que hay que utilizar la experiencia previa que tienes de tu país y utilizarla al máximo acá. Sobre todo porque muchas personas se encuentran en la situación de que necesitan esa experiencia para la residencia permanente. Entonces, no busques tanto, no tires tantas flechas. Ten primero claridad de lo que necesitas y una vez que tengas total claridad, obviamente tenemos que trabajar el perfil profesional y posicionarte como un experto y no como el nuevo que muchas veces nos quedamos ahí en el nuevo, en el newcomer, en el migrante. No, posiciónate como el experto que eres y como el que tiene toda esa experiencia previa antes de venir a Canadá. Esa experiencia no se la quita a nadie, ya es No, suya, se la ganó, así sea en la China, donde sea, se la ganó y entonces tráigala para exactamente. acá. Ujú, Hay algo muy importante que tenemos que decir, es que tú has implementado un método mezclando la psicología y ujú. todo este tema de encontrar el trabajo ideal en Canadá. ¿Cómo funciona ese método? Sí. Bueno, mira, yo como soy psicóloga de profesión y también soy reclutadora y también fui buscadora de empleo durante muchos años, yo decidí mezclar todos estos conocimientos y utilizar y crear un programa en donde yo enseño a las personas a cómo buscar empleo en Canadá.
desde la claridad que tienen que tener y la mentalidad que tienen que tener hasta la negociación de la oferta. Entonces yo comparto el paso a paso que la gente tiene que seguir o que debería seguir si quiere conseguir un empleo, porque no podemos crear un perfil de LinkedIn si no tenemos total claridad de cuál es nuestra meta profesional. ¿Es nuestra meta profesional ser gerentes, ser asistentes, cambiarnos de carrera? Y lo que pasa muchas veces es que estamos por todos lados, estamos aplicando todo, queremos abarcar todo y cuando hacemos eso nos perdemos en el camino. Entonces, este paso a paso me ayuda a guiar a otras personas a que con una metodología clara y con una receta que yo siempre les comparto y me siento con ellos en las asesorías 1 a 1, yo los ayudo a ellos a que puedan conseguir el trabajo profesional que quieren en Canadá. Que eso es lo más importante, porque generalmente nosotros sí llegamos como, bueno, lo que toque y lo que sea, pero es más por una necesidad de rápido, necesito ubicarme ya. Sí, Entonces, en esa nubosidad de tantas opciones, lo que sea es bueno, sí. pero el que mucho abarca, poco aprieta, y eso es lo Ujú, que estás queriendo decirnos nosotros en ujú, ese momento de, ok, se calman, vamos a mirar qué es lo que quieres, qué es lo que te sirve ujú. y asimismo pues con esa claridad poder apostarle a la empresa que quieres, Sí. que se vuelve ya un tema, Toronto tiene esas ventajas, es una metrópoli y tiene la opción que tú quieras. Ujú. Entonces, que podamos cambiar ese lado de que me vean a mí, más bien que yo pueda elegir qué empresa Sí, quiero. eso la verdad es uno de mis pilares fundamentales a la hora de trabajar con los latinos. Quitarnos la idea de que tenemos que ser elegidos. Nosotros en realidad tenemos mucho más poder del que creemos a la hora de buscar trabajo, porque hoy en día contratar personas buenas, calificadas, es muy escaso conseguir ese tipo de personas. Y yo como reclutadora lo sé. Yo a diario leo resúmenes, yo a diario hablo con personas y no hay preparación y no hay tanta hambre a veces de los candidatos. Entonces es una situación ventajosa para el latino porque el latino tiene muchísima buena educación. O sea, yo no sabía lo buena que era mi educación hasta que yo llegué a Canadá. Y yo dije, Wow. wow, qué buena educación tuve en la universidad. Vengo con una experiencia increíble de empresas de Latinoamérica que muchas veces nosotros subestimamos y decimos, no, Canadá es lo mejor porque es un país desarrollado. La verdad es que nosotros tenemos muchas cosas en nuestros países latinos que nos hacen posicionarnos como expertos y nos hacen estar en el nivel de cualquier persona que está actualmente trabajando en Canadá. Y yo creo que en el momento en que hacemos clic de eso, no, nuestra confianza aumenta y entendemos de que nosotros podemos estar al mismo nivel que cualquier persona y cualquier inmigrante en Canadá y ganar tanto como queramos, porque aquí el cielo es el límite. Necesitábamos escuchar eso. Sí. Realmente siento que venimos con la barrera, no, es que vengo de Ujú, un país, siempre nos ponemos esa barrera nosotros mismos, ujú. pero que no lo digas tú como experta y como reclutadora y como coach, o sea, ya uno dice, no, Sí, pues, sí se voy puede para hacer. allá. A ver, Totalmente. mencionaste tú una Ujú, red social ujú, que es LinkedIn. ujú, ¿Cómo hacer para cogerle mucho cariño a esa red social que ujú. aquí funciona mucho? Sí, mira, LinkedIn es la red profesional más importante para buscar empleo hoy en día, sobre todo en países como Canadá y Estados Unidos. Eh, Primero porque es la red social que conecta profesionales de todo el mundo y porque es una plataforma que no solo sirve para buscar empleo, sino para conectar con otras personas y hacer networking. Entonces, ya sea que busques trabajo de manera activa, aplicando a trabajo, o de manera pasiva, teniendo un perfil profesional lo suficientemente atractivo para que otras personas te busquen, LinkedIn para mí ha jugado un papel importante para mi búsqueda de empleo. Los trabajos que yo he conseguido en Canadá han sido a través de aplicaciones en LinkedIn. No ha sido porque alguien me refirió o porque tuve una recomendación, ojalá, y me parece que esa es una estrategia súper buena en Canadá, que a mucha gente le funciona, pero yo decidí como que tomar más control de mi búsqueda de empleo, porque sentía que dejarle a otra persona que me refiriera me dejaba como que sin control. Entonces yo quería, no, yo quería saber a qué empresa iba a aplicar, cuándo aplicar. Entonces yo empecé a crear como un tracker para poder observar cómo iba mi progreso y este orden
que yo hice para mi búsqueda de empleo es lo que me ha ayudado a guiar a otras personas también. Porque la verdad es que buscar empleo es, o sea, buscar un trabajo es un trabajo. De acuerdo. Y lo tenemos que hacer bien. Y tenemos que entender que esto es un proceso personal. O sea, no le podemos dar la responsabilidad a alguien más de que busque algo por nosotros, sobre todo algo tan importante como es el trabajo. Vas a estar ahí de 8 a 10 horas diarias de tu Ujú, vida. Por ujú. eso es tan importante Exacto. que te guste, que te sientas cómodo. Las empresas tienen diferentes tipos de beneficios también. Eso también Sí. puedes tú negociarlo. Sí, 100%. Mira, la negociación es un tema interesante en Canadá, porque cuando yo llegué a Canadá, como muchos latinos, yo no sabía que las cosas aquí se podían negociar. Y la verdad es que tú puedes negociar desde un nombre de un puesto hasta vacaciones, trabajar desde casa, education allowance o un car allowance. Tú puedes negociar muchísimas cosas. Y como yo le digo a mis estudiantes, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Pero porque tú negocias no quiere decir que estés en desventaja, como muchas veces uno cree, como uno se aproxima a la búsqueda de empleo un poco con miedo o muy vulnerable, uno dice, no, 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 no quiero decir eso porque me pueden rechazar. Pero la verdad es que en la medida en que tú confías en tu valor y que tú sabes lo que tú vales, tú vas a ir a la negociación con más confianza y Que va a te- salir bien. creerse totalmente el cuento de lo que eres, de lo que ya, Sí, ir con toda la oferta de sí soy. Usted me exactamente. necesita a mí. Sí, sí, sí. Ya, hablemos de esas red flags que Ujú. puede encontrar uno en una compañía y que me pueden poner en alerta de stop. Ok. Bueno, mira, yo creo que las red flags aparecen desde el primer contacto que tienes con una persona, porque muchas veces pasa que la persona responde de manera poco, sin dar mucha información sobre la empresa, no te habla sobre el salario, sobre las condiciones, o no quiere mostrar la imagen en la cámara, o solo quiere tener contactos por correo, y ahí puede ser que sea una estafa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, yo he observado que a veces las empresas demoran demasiado en contratar a alguien. O sea, una persona que puso un anuncio en enero y pasan 2 meses, todavía sigue el anuncio. Y luego repostean el trabajo en marzo, en abril. Y tú dices, bueno, pero ya, ¿el problema es la empresa o son los candidatos? Porque candidatos hay muchísimos. Entonces yo creo que eso puede ser una red flag. Una red flag de que quizás ellos no están claros de lo que están buscando, está muy difícil trabajar con ellos, que están muy exigentes. Eso pudiera ser una red flag. Porque de lo contrario, lo que no es una red flag es cuando las cosas pasan como más fluidamente. O sea, si bien los procesos tardan, pueden tardar de 1 a 3 meses. Cuando un proceso tarda demasiado, yo creo que eso puede ser una red flag. A Sí, tener en cuenta. Y sí. esos son, digamos que los consejos y toda la dinámica que uno puede encontrar al recibir tu asesoría. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo tengo un video específicamente para poder entender cómo funcionan las estafas. Con qué cosas podemos evaluar en los mensajes, en el contacto que tengan con los reclutadores, que te dan alertas de que, oye, esto no suena bien, lo más seguro es que sea una estafa. Lamentablemente hay muchas estafas en Canadá. Uno cree que aquí todo es mejor que en los países de uno. La verdad es que hay algunas cosas que se parecen mucho y cosas que nos sorprenden. Wow. Bastante, sí. Ujú, Bueno, hemos hablado en términos generales de cómo podríamos nosotros adquirir ese trabajo. ujú. ¿Cómo busca uno trabajo en sus países? Hace su CV, bueno, su resumen y lo envía y listo. Acá es más como una Personalización. es más una Ujú. personalización de cada Ujú. lugar al que yo me quiero postular. Por Sí. ejemplo, no es lo mismo que si me quiero postular a tal empresa o a tal otra, dependiendo de Ujú. lo que quiera. Y ahí es que tú haces ese ejercicio de uno a uno, de decir, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a poner esto. Sí, Porque es tan importante que yo no me haga uno general y lo envíe a todo el mundo sí. a que Mira, esa defina. yo creo que es la principal diferencia entre buscar trabajo en Latinoamérica y buscar trabajo en Canadá. En Latinoamérica, nosotros estamos acostumbrados a utilizar un resumen o una hoja de vida para cualquier posición, o digamos todas las vacantes que vemos que se parecen a nosotros. En Canadá no funciona así.
En Canadá, desde el formato de la hoja de vida es distinta, no se utiliza foto, no damos información personal como si tienes hijos, si naciste, no sé, en una ciudad específica, si El tienes año de la edad, nacimiento. el año de nacimiento, la edad. Hay información que no se comparte en Canadá por un tema de derechos humanos y respeto a la privacidad. Tampoco se utiliza foto. Entonces es un formato un poco más minimalista. Empezando por ahí, ya hay una gran diferencia. La segunda diferencia es que nosotros tenemos que tratar en lo posible de personalizar nuestras aplicaciones, porque en la medida en que las personalizamos, estamos hablando el lenguaje del reclutador y hacemos un match entre nuestra aplicación y lo que el empleador está buscando. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros venimos de otro idioma, de otra cultura, tendemos a explicar las cosas distintas y en el proceso de esa translation de español a inglés, eh, no llegamos a ser un candidato tan atractivo para un empleador canadiense. Entonces nosotros tenemos que ponernos en el zapato del reclutador y decir, si yo viera este perfil, yo me contrataría. O sea, si yo fuera la reclutadora de esta posición y leo todas estas responsabilidades, estos logros, de verdad yo me contactaría. Y en la medida en que tratemos de ponernos en el zapato del reclutador y del empleador y responder a las necesidades de que ellos buscan, yo creo que en esa medida vamos a ser más atractivos para un empleador canadiense. Cuando yo entendí eso y yo dije, yo tengo que pensar como una reclutadora para buscar trabajo como reclutadora, que es algo irónico, ahí fue que yo empecé a ser más visible para las personas de Canadá. Y ahí es que yo dije, aquí está el secreto. Lo que tenemos que hacer es entender cómo funcionan los job postings, cómo identificar esas palabras claves del job posting. ¿Cómo puedo yo demostrar a través de mi experiencia que yo soy el candidato ideal para ellos? Y eso ha sido, bueno, clave para mí, para buscar trabajo y para ayudar a otros a buscar trabajo. Pero como eso hay muchas estrategias más. Por ejemplo, yo siempre le digo a las personas, no basta con una aplicación, trata de conectar con el reclutador por interno. Mándale un mensaje. Dile que estás interesado en la vacante, que aquí está tu resumen. En la medida en que nosotros hagamos cosas que sean distintas a lo que el resto haga, nosotros vamos a poder llegar a más trabajo. Porque si nosotros estamos esperando que tener un perfil y que la gente nos contacte, va a estar difícil conseguir Estás trabajo así. demorado. O depender exclusivamente de una estrategia, como por ejemplo networking. De acuerdo. Ujú. Hay un tip que me lo dieron y lo voy a decir aquí públicamente. Tú me dices si es verdad o no. Ok. Entonces dicen, piensa tú cuál es el cargo que quisieras, Ujú. dónde te gustaría trabajar y busca en esa empresa quién está ejecutando ese cargo y escríbele. Hola, ¿cómo estás? Me gustaría trabajar en lo que tú haces. ¿Qué tengo que hacer para trabajar en eso? Dame un consejo, no sé qué. La gente acá es muy abierta a responder ese tipo de preguntas. ¿Estamos de Ujú. acuerdo? Sí, excelente consejo. Eso es una de las cosas que las personas deberían hacer para buscar empleo. Conectar con profesionales que están haciendo lo mismo que tú en la empresa donde tú quieres trabajar para pedirle consejos y recomendaciones para mejorar tu perfil o para que te ayuden a conseguir una entrevista. Eso me parece que es buenísimo. Así que está Bueno, bueno el consejo. eso hay que anotarlo y Sí, practicarlo, además, sí. porque, Ujú. bueno, yo sentía que era como que, uy, Invasivo. sí, Sí, es yo creo que la difícil. gente latina piensa que escribirle a otras personas, contactar a otras personas, termina siendo como irrespetuoso. Y la verdad es que no lo es. Mucha gente ha conseguido trabajo a través de estas acciones y ellos están acostumbrados. Así que lo más seguro es que estén abiertos a ayudarte. Sí, Cierto. Y sí, la generosidad también hay que reconocerla en este país. sí. Así es de que sin miedo al éxito, pregunta que seguramente vas a tener una Exactamente. Yo respuesta. creo que ahí el secreto está en hacer un buen mensaje Así, y claro. personalizarlo. Es decir, no puedes enviar el mismo mensaje a todas las personas. Métete en el perfil de esa persona, mira dónde está trabajando, qué hace, qué te llama la atención. Trata de conectar con algo de esa persona y escribe el mensaje en base a eso que te permita conectar con otra persona. Lo segundo que yo recomiendo es, ¿qué le puedes dar tú a esa persona para que esa persona te dé algo a ti? O sea, ¿por qué vamos a buscar ayuda pensando que la gente nos tiene que dar ayuda? De acuerdo. Entonces yo creo que en la medida posible tratemos de dar antes de recibir. Por ejemplo, las recomendaciones de LinkedIn son extremadamente importantes y útiles.
esas recomendaciones que uno tiene al final del perfil. Ay, sí. Una estrategia que yo uso personalmente y que yo la recomiendo es que yo antes de pedir una recomendación, yo doy una a esa persona. De esa manera, a la persona Ok. le llega el mensaje y la persona te agradece y la persona se siente feliz porque tú le diste algo que tú no se lo pediste. Lo más seguro es que la persona te devuelva la recomendación. Y si no te la devuelve inmediatamente, espera unos días y dile, oye, mira, estoy trabajando en mi perfil de LinkedIn, ¿te importaría darme una recomendación también a mí? Y lo más seguro es que esa persona te dé una recomendación. Pero yo creo que tenemos que ir con el mindset de dar antes de pedir. Y en la medida en que vayamos con ese mindset, yo creo que las oportunidades en general en la vida van a aparecer, no Me solamente el encanta. trabajo. Oye, pues ahí está súper claro. Si Sí. hay personas encargadas de ayudarnos en este proceso tan difícil, pero tan bueno y tan necesario, pues ¿por qué no Ujú. buscarlas? ¿Por qué no apoyarnos y no tener ese tú a tú y ese acompañamiento? He visto casos de éxito de en 3 meses encuentran trabajo contigo. ¿Es el tiempo Sí. récord o ha habido menos? No, yo tuve una chica que se llama Nicole, ella es chilena, que consiguió en 3 semanas. 3 semanas, ese es tu tiempo récord, no, Sí. Y imagínense. hace poco me escribió que le habían dado una promoción, inmediatamente terminó el periodo de prueba. Wow, Sí, sí, ella ha sido mi récord, pero esto varía de caso a caso. O sea, yo sí, pienso que los tiempos de cada persona son distintos. No creo que las personas tengan que correr. Esto es como cuando tú migras. O sea, cuando tú migras, tú haces una evaluación de tus opciones, te preparas económicamente, te preparas meses y años. Y yo creo que la búsqueda de empleo merita preparación y estrategia, de porque acuerdo. no es algo de la noche a la mañana. Y yo creo que hay un trabajo interno importante. O sea, entender que van a haber rechazos, entender que van a haber veces que te vas a sentir triste, que vas a llorar, que vas a decir, ¿por qué? Si yo hice todo lo que tenía que hacer. Pero eso es parte del proceso. Y sabes que he aprendido yo que a veces cuando no se da por ahí es porque no se tuvo que dar, porque va a venir algo mejor. Entonces, ir con confianza, ir con fe, obviamente no dejando al azar el proceso, porque esto es un proceso que amerita esfuerzo y compromiso de parte de cada persona. Sí. Totalmente de Mm, acuerdo. Pues ujú. ya conocimos a Grisela, coach, reclutadora, Gracias. psicóloga. Ujú. Hablemos un poquito de ti, qué haces en los tiempos libres, porque Mm, haces muchas cosas, pero ¿cómo hace uno para relajarse, volver en sí. sí, para... Bueno, mira, yo trato de ir al gimnasio 4 o 5 veces a la semana en la mañana, me despierto súper tempranito, y luego voy a mi trabajo de 9 a 5, luego atiendo a mis estudiantes en las noches, termino aproximadamente a las 9 de la noche y trabajo los fines de semana. Trato de compartir con mi familia lo más que pueda en mis tiempos libres. Me encanta escuchar podcasts, me encanta ver películas. Justo ayer estaba en el cine con mi esposo. Estoy casada. Tengo un perro que adoro, que es mi hijo, es Chester. Y nada, soy una persona muy trabajadora. Creo que soy muy workaholic. Amo trabajar. Siempre estoy pendiente de mi familia, que vive en Ecuador. Mis padres viven allá. Y bueno, no sé, creo que soy apasionada de lo que hago. Em, Hago estas cosas porque me llenan, quiero generar un impacto en la vida de los demás y mi propósito es ayudar a la gente. Y yo creo que por eso estudié psicología y no sabía cómo ayudar a la gente. Me terminé yendo por recursos humanos y yo decía, pero ya, pero yo estudié psicología. Entonces, bueno, aquí encontré un espacio en donde puedo unir todo lo que sé y a la vez puedo ayudar y enseñar a otros e inspirar a otros, que creo que para mí es lo que me da más satisfacción. Totalmente de acuerdo. Y Ujú. encontrar ese propósito Sí. tan satisfactorio que puede ser que muchas personas se Ujú. encuentran o bueno, en algún momento nos perdemos de ese faro. Como un tip Así súper rápido es. de cómo encontrar el propósito. Mira, yo siempre quise como ayudar a la gente, pero yo no sabía cómo. Por creencias limitantes pensé que ser psicóloga clínica iba a ser difícil para mí, o sea, lo veía muy retador en Canadá, también es un proceso largo de hacer, pero yo creo que tú tienes que intentarlo con las ideas que te vengan a la cabeza. Y una cosa que yo hice fue que yo hice un curso con un experto en finanzas y él decía, la mejor manera de generar dinero es monetizando lo que sabes.
Y yo decía, oye, ¿qué sé yo? Yo sé reclutar, yo sé psicología, yo sé buscar trabajo porque he encontrado trabajo. Voy a ayudar a la gente a buscar trabajo. Y de repente con eso puedo no solamente encontrar mi propósito, sino también pues tener otra fuente de ingreso quizás, porque yo creo que hay que tener un side hustle siempre. Yo fui despedida en algún momento de mi vida y cuando me despidieron yo me quedé como que, ¿y ahora? Entonces siempre creo que uno tiene que buscar otras alternativas, siempre. Y aquí uní mi pasión y mi propósito con otra cosa y yo dije, aquí es. Pero hay que intentarlo. Yo intenté muchísimas cosas antes y no me llenaban. No sé, pensé en algún momento en vender por Amazon o hacer otro tipo de negocios, pero no me llenaba totalmente. Y también me di cuenta que a mí me gusta enseñar. A mí me gusta enseñar. Y eso es importante a la hora de ser coach, que te guste enseñar a otro. Entonces, ahí poco a poco lo uní y lo logré. Y encontraste tu propósito y hoy nos lo Sí, estás compartiendo aquí en Let's Talk, en así este es. podcast que seguramente le va a llegar a muchas personas. Por favor, regálanos tus redes sociales donde te podemos encontrar. Así es. Bueno, mi Instagram es Grisel_Career Coach. Ahí me pueden encontrar y me pueden contactar por ahí. O en mi LinkedIn, Grisel Chacón. Ahí también estoy activamente en la plataforma de LinkedIn todo el Que tiempo. seguramente te van a llegar muchos mensajes. Oye, ayúdame, reclútame, Así es. llévame, trabaja. Ahí voy a estar a la orden para cualquier cosa. Grisel, ha sido un placer conversar contigo, pero antes de Ujú. despedirnos, quiero que por favor, mira, tenemos aquí una dinámica. Tú metes la mano aquí, sacas un papelito, Ok. lees esa pregunta y no la contestas. A ver. Vamos a ver. Sorpresa, ¿qué será? ¿Qué haces para mantener tus vínculos culturales mientras te adaptas a la vida de Canadá, en Canadá? Bueno, mira, siempre trato de no olvidar mis tradiciones y sobre todo mi comida. Siempre hay una arepa en mi casa todas las semanas. Al menos 2 veces a la semana tengo que comer arepas. Mantengo la canción de cumpleaños venezolana, que es tan largo. La mantengo siempre. Siempre en comunicación con mis amigos de Venezuela, que estamos esparcidos por el mundo, pero siempre tratando de integrarlo todo, ¿no? Porque al final uno no es de ninguna parte, sino que creo que tenemos la cultura dentro de nosotros y cada día la vivimos como queramos. Pero sí, siempre trato de mantener mis tradiciones lo más posible. Ay, sí, que no se le olvidó no la raíz, de dónde Claro. viene, Ujú. de esa arepa. No vamos a entrar en discusiones de dónde es la arepa porque vamos a terminar muy De mal. Venezuela. Pero qué bueno que puedas seguir con esa Sí. recordación. Bueno, y Ujú. finalmente para despedirnos, la Ok. producción ha preparado un regalo para ti. Ay, Una gracias. sorpresa. No puede Lo ser, voy a qué ver primero yo. bonito. Los Ay, qué lindo, televidentes. está hermoso. Lo amo, me encanta. Con Ah, mucho cariño para ti. qué bello, me De parte encanta. de esto. Qué bello. Cuéntanos esa foto, ¿dónde es? Mira, esta foto me la tomé en Banff, en Calgary. Es uno de los parques más importantes de Canadá. Y creo que esto es lo que más me gusta de Canadá, sus paisajes. Me ha sorprendido increíblemente Canadá con sus paisajes. Amo la naturaleza, amo los deportes, me encanta hacer hiking y este es uno de los viajes que más he disfrutado en mi vida. Sí, Wow, no, y es que parece un montaje lo total. amé, lo amé, lo amé, lo amé. ¿Vas a Sí. conservar ese regalo en un Claro lugar que sí, especial? Por claro que favor. sí, claro que sí. Lo voy a poner allá en mi casa con mucho cariño. Gracias. Grisel, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por Gracias a venir ti. a contarnos tu historia, sobre todo por darnos esos consejos, esos tips, esas red flags. Así es. Bienvenida siempre, esta es tu casa, cuando quieras volver, te Muchas esperamos. gracias. Gracias a ti, Mónica, fue un placer. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Ya saben que si hay alguien a quien le pueda interesar, por favor, reenvíenlo. Estamos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas nos pueden escuchar y ver. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Yo soy Mónica Salazar y en la producción estuvo Andrés Figueroa. Bye bye.